A continuación, quiero dar la bienvenida al doctor Leonel Martínez Ceballos. Él nos va a acompañar en el tema de interpretación y lectura del antibiograma. El doctor Leonel Martínez es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, es miembro de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Actualmente es jefe del servicio de infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, hospital donde yo tuve la suerte también de ser la residencia en medicina intensiva y donde tuve el gusto de conocerlo hace ya muchos años, cuando había poco tiempo antes yo había egresado de la residencia y el doctor Martínez se encontraba haciendo su residencia. Desde entonces ha demostrado no solo ser un excelente médico, un gran infectólogo, sino también una magnífica persona y amigo. Doctor Martínez, adelante y bienvenido. Buen día con todos. Primeramente agradecer a la comisión organizadora del evento de permitirme estar con ustedes estos minutos que esperemos sea provechoso. Vamos a hablar algo sobre la interpretación y la lectura del antibiograma, obviamente resumiendo para situaciones importantes porque en realidad este tema es bastante extenso. Nos llevaría varias clases el intentar tocar, digamos, todos los puntos que se deben de considerar si quisiéramos hablar de en general todo lo que es la interpretación propiamente dicha del antibiograma, pero vamos a tratar de centrarnos en dos o tres bacterias importantes y al final obviamente lo que más nos interesa, que son los gram negativos, que están muy asociados a las infecciones ginecobstétricas. Bien, entonces vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de bacterias es importante recordar las bacterias que vienen de la comunidad. Obviamente partimos de eso, incluso cuando vamos a nosotros tratar infecciones intrahospitalarias, muchas veces su origen, casi siempre su origen inician en la comunidad, se complican posteriormente, lógicamente. Bueno, de forma general, las bacterias gram positivas que nos interesa recordar por la frecuencia que producen infecciones son los estreptococos, estafilococos y los enterococos. ¿No? Mientras que en las bacterias gram negativas, las enterobacterias, donde, bueno, bastante conocido por nosotros, Escherichia coli, Klebsiella proteus y algunas otras más, es en este segundo grupo donde nosotros vamos a enfrentar casi la mayoría de las veces, por no decir casi siempre, incluso, sería un término correcto, las infecciones de vías urinarias, ¿no? Y en el otro grupo, obviamente, infecciones de otro tipo de aparatos y sistemas. ¿Por qué es importante recordar los dos grupos? Porque los mecanismos de resistencia son diferentes para cada uno de ellos, ¿no? Los gram positivos hacen algunos tipos de mecanismos de resistencia y los gram negativos, vamos a decir que se han especializado en otra forma de hacer resistencia. Uno de los detalles que, por muy simple que parezca de entrada, es un poco recordar así, a grosso modo nada más, las diferencias estructurales de la pared entre un gram positivo y un gram negativo. Más que estar memorizando o recordando en detalle cada fracción, cada componente de la pared, es suficiente incluso con recordar que el gram positivo, por ejemplo, estreptococos, estafilococos, tienen una pared muy simple que, por muy voluminosa que pueda en algún momento parecer, está compuesta básicamente por peptidoglicano. En cambio, los gram negativos, por el contrario, tienen una pared mucho más estructurada, más elaborada, con muchos más componentes, y eso hace de que tengas una estructura mucho más compleja. Ese es un detalle importante. Y lo otro es que el espacio periplásmico, es decir, el espacio ubicado entre lo que es pared y membrana en las bacterias, en el caso de los gram positivos, estreptococo y estafilococo, por ejemplo, es un espacio bastante corto. En cambio, en el caso de los gram negativos es mucho más amplio. Eso permite, por ejemplo, que cuando hablamos de beta-lactamasas, los gram positivos los tengan que, digamos, reunir o acumular fuera de la célula. En cambio, el gram negativo lo hace justamente en este espacio intracelular porque tiene más lugar para poder albergar este tipo de enzimas. Entonces, este es un detalle importante. Una pared más fácil de destruir sería la del gram positivo porque es más simple, y la del gram negativo es más compleja, ¿no? Por lo tanto, también los antibióticos que actúan en pared van a dificultar más con los gram negativos respecto a los gram positivos. No menos importante es recordar que el grupo más usado de antibióticos a nivel mundial, eso no es una situación solamente nuestra, a nivel mundial son los betalactámicos. Desde las penicilinas, cefalosporinas y carbapenems,
¿no? Hoy en día estamos echando mano un poco más a los monobatámicos, pero vamos a decir que entre cefalosporinas y carbapenem es lo que más se usa, al menos en el ambiente intrahospitalario, y eso muy bien todos lo sabemos, ¿no? Los otros grupos de antibióticos no dejan de ser importantes, quizás son más importantes incluso de lo que realmente nosotros consideramos, pero no son de uso muy rutinario. Entonces, eso es importante recordar también, porque si son los antibióticos que más usamos, con toda seguridad también es el grupo de antibióticos a los cuales las bacterias se exponen más y por lo tanto los mecanismos de resistencia que más van a expresar son justamente contra este grupo de antibióticos. Entonces, no olvidarnos, ¿no?, esta situación del grupo de los betalactámicos, solamente para recordar. Y para hablar propiamente de los mecanismos de resistencia y cómo interpretar en un antibiograma, también es importante que recordemos cómo que se sintetiza o forma la pared de la bacteria. Si bien es cierto, desde el pregrado nosotros recordamos la frase que, por ejemplo, los betalactámicos inhiben la síntesis de pared, pero como que ahí nos quedamos, ¿no? ¿Qué hacen para inhibir esa síntesis de pared? Bueno, de forma general hay 4 etapas en la formación de la pared bacteriana y vamos a decir dentro de ello, ¿no?, entre la segunda y tercera etapa, ¿no?, básicamente tercera etapa básicamente, el ensamblaje de estos monómeros va a ser importante para terminar de construir una pared. Algo así como si habláramos de una pared común y corriente en una casa, en una vivienda, ¿no? Hay monómeros, ladrillos, bloquetas, qué sé yo, que se tienen que ensamblar para formar una pared. Igual pasa en el caso de las bacterias, sea gram positiva o sea gram negativa, con sus diferencias, pero más o menos es lo mismo. Entonces, este ensamblaje no se hace de forma automática, van a existir estructuras proteicas en las bacterias que se van a encargar de este ensamblaje, como están viendo ahí. En este caso, las PBP. Las PBP son esas proteínas, ¿no?, que se van a encargar de este ensamblaje, dando por finalizada la construcción de la pared. Entonces, el gram positivo y el gram negativo, debido a sus diferencias estructurales, se comportan de diferente manera para evadir este mecanismo. ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Recordemos esta imagen bien, ¿no? El betalactámico ingresa, ¿no?, en general, y debería de unirse a esas PBP, capturarlas, ¿no?, hacer que dejen de funcionar, y por lo tanto ese ensamblaje no se va a dar, y muy simple va a haber lo que conocemos como inhibición de síntesis de pared. Entonces, esa es la forma como hacen la inhibición de síntesis de pared. Esto lo saben los gram positivos y los gram negativos, y han desarrollado mecanismos de resistencia diferentes, y obviamente los principales son los que estamos comentando. En el caso específico de los gram positivos, estamos hablando de estafilococo, por ejemplo, estreptococo, enterococo, ¿no? El betalactámico, en su afán de llegar a la estructura proteica, como están viendo, debe de unirse para evitar ese ensamblaje de pared. Lo que va a suceder es que la bacteria va a transformar, como están viendo, transforma las PBP, haciéndolas irreconocibles por parte del betalactámico, y el ensamblaje no se da, y es por eso que el betalactámico ingresa, no encuentra la PBP que está buscando y simplemente se pasa de largo, por así decirlo, de forma figurativa. Entonces ese ensamblaje se sigue dando porque estas PBP, por muy alteradas que estén en su estructura, siguen manteniendo su función y siguen ensamblando pared, y se hizo resistente. Entonces, modificar las PBP es un mecanismo muy importante, si no es el más importante, en los gram positivos, caso estafilococo, estreptococo, enterococo, para hacerse resistente a los betalactámicos, es decir, cuando hablamos de penicilinas, cefalosporinas, carbapenems. Y aquí están algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, como el Streptococcus pneumoniae cambia a una PBP llamada 2B, cambia a una PBP llamada 2X, y respectivamente se va a hacer resistente a, por ejemplo, penicilinas, o resistente a cefalosporinas de tercera. Es por eso que en una meningitis bacteriana, por ejemplo, sospechamos de la presencia de esta PBP 2X y hacemos una combinación de ceftriaxona con vancomicina para tratar una meningitis bacteriana, valga la redundancia, ante la posibilidad de la presencia de esta PBP alterada, ¿no? El más conocido de todos, con toda seguridad, el Staphylococcus aureus, que cuando adquiere una PBP 2A, no tiene afinidad por betalactámicos, haciéndose resistente a ese grupo específico, y este es el famoso MARSA, ¿no? Ese es el famoso MARSA. Y así podríamos ir viendo muchas otras características más. En el caso de los gram negativos, habíamos dicho, prefieren utilizar betalactamasas, no tanto modificar PBP,
por el simple hecho de que su estructura les permite en el espacio periplásmico almacenar este tipo de enzimas. Pero eso lo vamos a comentar un poco más en detalle en láminas posteriores. Ahí está el ejemplo que habíamos hablado del estafilococo. Hablamos de el estafilococo que digamos más combatimos, el de la comunidad, el que nosotros le llamamos sensible a la meticilina, donde usamos amoxicilina clavulánico, oxacilina, cefalosporinas y nos va bien. En celulitis, por ejemplo, venidas de la comunidad, ese estafilococo no tiene una PVP modificada, tiene la PVP original, y es por eso que solo tiene penicilinasa, ¿no? Por eso es que amoxicilina no se usa en el estafilococo, ¿no? Oxacilina, dicloxacilina sí, porque es una penicilina, ¿no?, especialmente diseñada para evadir a esas penicilinasas, ¿no? Las otras penicilinas no se pueden usar, pero sí se pueden usar cefalosporinas y carbapenem sin ninguna complicación, ¿no? Entonces, este es el estafilococo habitual, que podemos tratarlo con oxacilina, valga la redundancia, por ejemplo, pero en su momento adquiere un gen llamado gen MEG-A, y ese gen MEG-A le otorga una característica diferente a sus PVP, y aquí está, justamente, se transforma, esto que están viendo de azul, ¿no?, de una PVP2, que es el original, se transforma en una PVP2A. Y eso hace de que ya no tenga afinidad por la oxacilina, ni por la dicloxa, ni por las cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera y cuarta, ni por los carbapenems, haciéndose resistente a los carbapénicos. Y este es el MARSA. O sea, ¿qué es el MARSA? El MARSA es un estafilococo que adquirió un gen MEG-A y gracias a eso tiene una PVP modificada. Y con esa PVP modificada, obviamente, se hace resistente a los betalactámicos. Por eso es que usamos vancomicina. No porque la vancomicina sea mejor, sino simplemente porque el mecanismo de resistencia está dirigido a los betalactámicos. La vancomicina, al no ser betalactámico, funciona. Es un glicopéptido, como todos sabemos. Y no solo la vancomicina, por eso funciona el linezolid también. Una oxazolidinona que no tiene nada que ver con los betalactámicos. Y si revisamos más, por eso funciona clindamicina, por eso funciona cotrimoxazol, por eso funciona daptomicina, que son antibióticos fuera del grupo de los betalactámicos. Esto es lo mismo que hemos comentado. ¿Cómo lo vamos a detectar en el antibiograma? Este es el famoso test de cefoxitina. Es decir, nosotros observando la sensibilidad o la resistencia, que los pueden colocar como positivo o negativo. Positivo significaría resistente, negativo significaría sensible. Viendo en el antibiograma la cefoxitina, nosotros vamos a saber si es o no un MARSA. Cefoxitina positivo, que es lo mismo decir cefoxitina resistente, decimos, este estafilococo tiene su gen MEG-A, tiene una PVP modificada llamada PVP2A y por lo tanto es un MARSA. Si es negativo o sensible, entonces decimos que es el otro estafilococo, el estafilococo sensible a la oxacilina. Entonces solamente tenemos que ver cefoxitina sensible o resistente para ver si es sensible, cuando cefoxitina es sensible, también es sensible a la oxacilina, y si es cefoxitina resistente, asumimos que es MARSA. Y eso de manera práctica, todo esto que estamos comentando lo podemos ver aquí, por ejemplo. Es un estafilococo. No vamos a hacer la lectura extendida de cómo deberíamos de observar, tiene pasos para lectura del antibiograma, el tiempo no nos alcanzaría, pero quiero que observen ese detalle, ¿no? En el antibiograma automatizado, aparte de identificar la bacteria que se ha aislado, nosotros claramente podemos ver aquí que nos van a colocar detección de cefoxitina positivo, que es lo mismo decir cefoxitina resistente. Si es así, entonces tiene PVP2A, y si tiene PVP2A, la oxacilina no va a servir, por eso que oxacilina dice resistente. Sin embargo, vancomicina sirve. ¿Por qué? Porque no es betalactámico. Acuérdense que este mecanismo de resistencia está dirigido a los betalactámicos. No es betalactámico, linezolid funciona porque no es betalactámico, ¿no? Si tuviésemos a la mano, ¿no?, estreptograminas como quinupristin, dalfopristin, también sería sensible porque no es betalactámico, ¿no? Tetraciclinas podrían funcionar, cotrimoxazol de hecho también funciona, ¿no? Pero por convención usamos vancomicina. No es que tampoco vancomicina sea la única alternativa, y eso es importante también siempre recordar. Ahora, puede ser que tengamos esta otra presentación. Acá es lo mismo, es un estafilococo, pero dice detección de cefoxitina negativo, ¿no? Significa que no tiene PVP2A, por lo tanto oxacilina debería de ser sensible. Lógicamente vancomicina también es sensible, y ese es un error que cometemos, darle vancomicina a todo por si acaso, ¿no? O además también funciona en lo otro, pero ojo, si el estafilococo es sensible, no hay mejor cosa que la oxacilina, porque
su farmacodinámica tiene mejor llegada a tejidos, no es nefrotóxica, su margen terapéutico es más amplio, o sea, tiene muchas otras bondades que la vancomicina no tiene. Y obviamente el éxito terapéutico en los estafilococos sensibles es mejor darlo de la forma como estamos viendo, ¿no? Si es sensible, hay que darle oxacilina; si es resistente, obviamente hay que cambiarle. A veces sospechamos y arrancamos con banco y está muy bien, pero en el cultivo puede salir que es sensible, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descalar, simplemente suspender la vancomicina y pasar a oxa. No podemos quedarnos con la idea por si acaso síguele dando, porque si por si acaso síguele dando significaría, entonces, ¿para qué le pido el cultivo? Fíjense, en este caso, solo como ejemplo nada más, aislado en una unidad de cuidados intensivos. Entonces no significa que por lo que es UCI necesariamente todas son MARSA. Sí, la principal opción de lejos es MARSA, y amerita, si vas a empezar terapia empírica, a empezar con vancomicina, pero el cultivo puede redireccionar la terapéutica, ¿no? Importante. Fíjense, vayan observando cotrimoxazol, hay fármacos de uso común mucho más accesibles que funcionan, y de hecho que cumple con la lógica porque no son betalactámicos. Acuérdense que ese mecanismo de resistencia es dirigido a los betalactámicos. Aquí, por ejemplo, solo para mostrarles, hay una comparación en este trabajo publicado entre cotrimoxazol versus vancomicina para infecciones severas, ¿no?, de piel y tejidos blandos causados, o en general, no solo de piel y tejidos blandos, causados por Staphylococcus aureus methicillin resistente, o sea, por MARSA. Si nosotros observamos, vamos a lo que nos interesa, ahí están los dos grupos de comparación, ¿no? Si hablamos específicamente de los tipos de infección que se han, vamos a decir, comparado, hablamos de piel y tejidos blandos complicado, hablamos de infecciones de hueso, endovasculares, neumonía, algunas otras, y lo que es más bacteriemia también, ¿no? Fíjense que las diferencias entre ambos grupos respecto a la respuesta terapéutica no hay diferencias significativas. Aquí sí encontramos donde en la bacteriemia, y eso tiene una explicación muy simple. La vancomicina tiene un volumen de distribución menor al cotrimoxazol, por lo tanto va a permanecer más en sangre respecto a cotrimoxazol. En cambio, cotrimoxazol hace la inversa, más bien va a los tejidos en mayor proporción que quedarse en sangre. Entonces, por ese motivo es mejor utilizar vancomicina que cotrimoxazol en bacteriemias, pero en neumonías, en osteomielitis, en celulitis complicadas, etcétera, donde quisiéramos utilizar vancomicina, una buena alternativa es el cotrimoxazol. Esa es la idea de este trabajo, y resulta muy interesante porque para muchas circunstancias puede servir. Lo mismo están comparando aquí cotrimoxazol con clindamicina en general para infecciones de piel y tejidos blandos, en este caso no complicados, y bueno, sabemos que el principal agente etiológico junto con estreptococo es el estafilococo, ¿no? Entonces, de forma general también hay una comparación equivalente, vamos a decir, entre cotrimoxazol y clindamicina, lo mismo, ¿no?, cuando valoramos las diferencias y los diferentes escenarios, incluso clasificados por tipos de pacientes, entre población pediátrica, por ejemplo, adultos y etcétera, y los tipos de infecciones también. Son dos fármacos equivalentes. Entonces, cotrimoxazol, clindamicina, ¿no?, son fármacos que podrían fácilmente ser alternativa para tratar este tipo de infecciones, y eso es justamente lo que concluye, ¿no? Claro, habría por analizar muchísimo más en cada lámina, pero quiero más o menos un poco entre mostrarles y estimularles a que un poquito se adentren en el tema, porque es muy interesante, les puede servir, y de hecho que les va a abrir muchas alternativas, lo que a veces nos sentimos acorralados cuando tenemos infecciones difíciles de tratar. Las tetraciclinas, lo mismo, ¿no?, tanto para el MARSA adquirido en la comunidad, fíjense, cotrimoxazol, clinda, doxiciclina. Claro, vancomicina también serviría porque es un MARSA, ¿no?, pero esas son alternativas, ¿no? En el caso específico de doxiciclina es más para el MARSA comunitario, no tanto para el intrahospitalario, pero las otras sí, cotrimoxazol y clinda sí. Lógicamente sí es sensible. Cuando hablamos de enterococo resistente a vancomicina, otra bacteria bastante complicada, ¿no?, nos trae siempre problemas, lo mismo, ha demostrado que es eficaz en este tipo de infecciones, ¿no? En el enterococo sensible más bien no tiene mucha trascendencia la doxiciclina, pero en el resistente sí. La aminociclina, muy similar a la doxiciclina, sabemos más que la aminociclina lo promocionan más para tratamiento de acné y no está mal. Sin embargo, su eficacia puede ir un poco más allá y servirnos para infecciones, digamos, de más trascendencia desde el punto de vista de la gravedad o severidad o riesgos del paciente.
Y como resumen de esto que estamos viendo por separado, fíjense, cuando nosotros hablamos de terapia antimicrobiana parenteral para el tratamiento de MRSA, o sea, cuando queremos combatir MRSA en piel y tejidos blandos, vancomicina está ahí. Daptomicina en otras realidades la están usando con mucha regularidad, no es el caso nuestro. Sabemos que la nefrotoxicidad se ve disminuida, tiene algunas otras bondades, pero a la vez daptomicina no sirve en infecciones a nivel pulmonar porque el surfactante lo va a inhibir, ¿no? Pero ahí están las alternativas también, miren, linezolid, otra osalzolidinona como el tedisolid, y ahí está el de la floxacino, por ejemplo, o maraciclina, fármacos que no lo tenemos muy a la mano, de hecho, cefalosporinas de quinta generación, como cetalorina, y los otros glicopéptidos, ¿no? Los de última generación no son tan últimos que se diga, pero están en ese grupo, dalbavancina, oricavancina, telavancina. Pero seguimos usando banco, porque sabemos que el número de casos aislados de estafilococo resistente a vancomicina superan un poquito la cifra de 50, 52 casos a nivel mundial. Hasta hace algún tiempo eran 14 nada más, pero de ahí no pasan, entonces sigue siendo por convención el fármaco a elegir. Y fíjense, ahí está lo que comentábamos, si nosotros hablamos de alternativas por vía oral, miren ahí en cabeza cotrimoxazol. O sea, hay que empezar a echarle ojo a ese fármaco, barato, accesible, fácil de adquirir, Clinda, Doxy, minociclina, lo que habíamos comentado, y más bien las alternativas son linezolid y las otras por vía oral. Entonces, esto es importante para nosotros porque nos apertura una alternativa de terapia con fármacos más accesibles desde el punto de vista incluso del precio y todo lo demás. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de bacterias gram negativas, la situación es diferente. ¿Y por qué nos adentramos un poquito en las bacterias gram negativas? Por la sencilla razón de que cuando hablamos de infecciones ginecobstétricas, las infecciones de vías urinarias son un problema bastante serio y estas se pueden complicar. Entonces aquí las bacterias gram negativas ya no tanto modifican las PBP, de hecho que no la hacen, eso lo hacían los gram positivos, pero igual tienen que deshacerse del beta-lactámico y para eso más bien lo que ellos hacen es trabajar con beta-lactamasas. Acuérdense que su espacio periplásmico era muy amplio y podían hacer eso. Entonces capturan al beta-lactámico y simplemente ya no cumple su función de unirse a las PBP y todo sigue igual para la bacteria. Y los gram negativos se han especializado en estas beta-lactamasas, fabricando beta-lactamasas de mayor generación cada vez. En su momento, las penicilinasas que solo hidrolizan penicilinas, las beta-lactamasas de espectro ampliado que pueden hidrolizar penicilinas, cefalosporinas de primera y de segunda, las de espectro extendido, las que digamos más combatimos en el ambiente intrahospitalario y ahora también en la comunidad, que hidrolizan hasta cefalosporinas de cuarta, pero nos dan opción todavía de los carbapénicos y ya lastimosamente las carbapenemasas que prácticamente se llevan todo lo que está ahí, ¿no? Incluso hasta carbapenense. Entonces es importante cuando nosotros hablamos de resistencia a beta-lactámicos, sobre todo cuando hablamos de beta-lactamasas, tener en cuenta esta subclasificación, siempre asumiendo que las beta-lactamasas de espectro extendido son las que digamos más vamos a tener en cuenta por la alta prevalencia hoy en día en el ámbito intrahospitalario y como comentamos también a nivel de la comunidad. Esto es importante cuando hablamos del test de clavulanato, que en realidad es una prueba para poder nosotros, vamos a decir, para poder identificar en el laboratorio, es una prueba confirmatoria de beta-lactamasa de espectro extendido, de BLE, como nosotros le llamamos, y sin embargo genera confusión. Y genera confusión porque muchas veces lecturamos el antibiograma tal cual no los muestra. Vamos a intentar mostrar esto. Cuando en el laboratorio se detecta resistente a cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, la posibilidad de que es BLE en un gram negativo es altísima. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el test de clavulanato con la idea de verificarlo. Porque las beta-lactamasas de espectro extendido, las BLE, en in vitro son sensibles al ácido clavulánico, ¿no? In vitro. Entonces, por ejemplo, un antibiótico, en este caso, por ejemplo, digamos, ceftriaxona, se muestra resistente y cuando le agregan a esa ceftriaxona más ácido clavulánico, el halo aumenta. In vitro se muestra como sensible. Fíjense cómo ha aumentado el halo, ¿no? Entonces este es un test de clavulanato positivo.
Y lo mismo aquí, ceftazidima, y aquí ceftazidima ácido clavulánico. El mismo fenómeno se produce. Por lo tanto, esto debería de mostrarse como test del clavulanato positivo. ¿No? Pero ¿qué se hace? A veces literalmente se traslada al antibiograma. ¿No? Y como no hay discos de ceftriaxona con clavulanato, se pone amoxiclavulánico, por ejemplo. ¿No? Y se muestra sensible. Entonces uno dice, yo le di amoxiclavulánico porque decía sensible. Acuérdense que cuando una beta-lactamasa hidroliza hasta cefalosporina de tercera, de cuarta, debe de ser una BLE, y más bien la forma de verificarlo es mediante este test. Entonces, si esto no observamos, vamos a pensar que debemos de dar amoxiclavulánico. Y no, el tratamiento es carbapenem. Es diferente en este otro caso, porque si bien es cierto, amoxiclavulánico dice sensible, pero fíjese, es sensible también a todas las otras generaciones de beta-lactámicos. Entonces, en este caso solamente es una penicilinasa. O sea, la beta-lactamasa de esta E. coli es una penicilinasa, porque solo hidroliza penicilina, como están viendo. Por lo tanto, sí funciona el amoxiclavulánico in vivo. Aquí no. Aquí hidroliza hasta cefalosporinas de tercera y de cuarta. Esta es una BLE. Y por mucho que diga amoxiclavulánico sensible, yo debo de asumir esto viene del test del clavulanato. Este es uno de los errores que más se cometen, ¿no? Y lo mismo sucede con el sulbactán, con el tazobactán. O sea, hay que tener un poco de cuidado. Es muy común que en una BLE, por ejemplo, piperacina tazobactán salga sensible y uno lo asume, entonces por eso le di, pero no debería ser así. No debería ser así. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, nada más decimos, miren, digamos, para que esto se entienda, a ver, vamos a ver, digamos acá, ceftazidime, claro, tiene un halo, vamos a ponerle otro color, no es muy amplio el halo, pero fíjense cuando le agregan el clavulanato como venta, ¿no? Importante. Lo mismo aquí, ceftriaxona sola con clavulanato. Miren, este es un test de clavulanato positivo. ¿Qué significa esto? Que estamos frente a una beta-lactamasa de espectro extendido. Y así se debería reportar, ¿no? Pero si lo colocamos, y peor aún lo interpretamos como que es sensible in vivo, vamos a tener problemas. Incluso en infecciones severas, a veces asumen darle piperacina tazobactán por este mismo fenómeno. Entonces, no estamos hablando de estas beta-lactamasas de espectro extendido, que son las que nos preocupan. Acuérdense, tenemos opción todavía de utilizar justamente carbapenems, ¿no? Vamos a poner otro color para que se pueda ver. Carbapenems es lo que deberíamos utilizar. Pero, ¿qué va a pasar si utilizamos carbapenems? Vamos a generar carbapenemasas, ¿no? ¿Por qué aparecieron las BLE? Porque utilizamos cefalosporinas de tercera. ¿Por qué aparecieron penicilinasas? Porque utilizamos penicilina, ¿no? Las cefamicinas, o sea, cefoxitina y cefotetán, pueden aparecer como sensible también, pero hay que acordarnos que existen detectados mutantes de permeabilidad en esta porina, lo que haría que su uso sea limitado. No es de elección, no sería lo lógico utilizar. Aquí está justamente el uso de ertapenem, por ejemplo, para infecciones por Escherichia coli que fabriquen beta-lactamasas de espectro extendido. Podría, ¿no? En algún momento ocasionar, y de hecho que sí lo hace, resistencia a los carbapenems o disminución a la sensibilidad, ¿no? Por algunas mutaciones a nivel de porinas que se pueden dar. Entonces, si hay una alternativa diferente a ertapenem o a carbapenems, idealmente sería la alternativa. En ITU baja sí vamos a encontrar, el problema es en ITU alta, ¿no? ¿La nitrofurantoína se puede usar todavía? Sí, se puede usar, ¿no? Sabemos muy bien que en la bacteriuria asintomática en el embarazo es una de las alternativas, en la ITU baja también, incluso en las gestantes, ¿no? Con la salvedad de tener cuidado en el tercer trimestre, ¿no? Siempre para infecciones de vías urinarias de tracto inferior, no para ITU alta, ¿no? Y está claro también que no solo en E. coli, sino también en enterococos nos va a funcionar. Hay que recordar, nada que ver con Proteus, nada que ver con pseudomonas, no es un antiseudomónico. No, uno diría, pero ¿cómo es que podría usar? Sí, sí se puede usar. Incluso en esas E. coli productoras de BLE, donde estás en la necesidad de usar un carbapénico porque las cefalosporinas no sirven, los enterococos, lo mismo en el caso de un enterococo resistente a banco,
tenemos la opción de la nitrofurantoína. Justamente aquí está, tanto en el sensible como en el resistente. En ambos enterococos funciona, ¿no? Infecciones nosocomiales asociadas a catéter incluso también, ¿no? Bacterias BLE, siempre pensando en pacientes hemodinámicamente estables, ¿no? Porque es para ITU baja, ¿no? Entonces, no se ha reportado un incremento importante de tasas de resistencia, felizmente, y es un antibiótico que debe ser tomado en cuenta. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la formación de la pared, habíamos hablado que habían 4 etapas, ¿no? Comúnmente, cuando hablamos, ahí están cefalosporinas, penicilinas, esas actúan en las etapas finales de formación de la pared. La vancomicina, un paso anterior, se llama transglicosilación, ese paso, transpeptidación, el paso de las que coberturan las penicilinas y cefalosporinas, pero existe el transporte transmembrana, que es un paso anterior, y uno primario, que es la formación o síntesis de precursores, ¿no? Donde la enolpiruvato transferasa, que es una enzima, es fundamental. Y a ese nivel actúa, por ejemplo, cicloserina, que no es el caso, no tiene mucha utilidad más allá de como segunda línea de TB, pero fosfomicina es otra alternativa muy buena, actúa en ese primer paso de formación de la síntesis de precursores para formar la pared, ¿no? Y eso hace que cuando, por ejemplo, los carbapenens no sirvan, que actúan en este último nivel, tú tranquilamente puedes usar fosfomicina también. Entonces, junto con la nitrofurantoína es otra alternativa. Si bien es cierto, in vitro, por ejemplo, se ha detectado que existen genes perfectamente secuenciados que van a generar resistencia hacia la fosfomicina y que estos también se van a manifestar en mutaciones de resistencia. El mismo nombre incluso se le pone. Estos de aquí no se van a observar cuando se aísla in vivo. In vitro sí, pero in vivo no. ¿Por qué? Justamente por eso este artículo es muy interesante, habla de el costo biológico, dice que tiene que pagar la E. coli para hacerse resistente a la fosfomicina. Lo que pasa es que como están en el primer paso, ¿no? El mecanismo de acción se dirige a esa enolpiruvato transferasa, que es la enzima que participa en la síntesis de precursores. Prácticamente tiene que renunciar, tiene que modificar a esa enzima, la E. coli, si quiere hacerse resistente, renunciando a la síntesis de su propia pared. Por eso dice costo biológico. Es casi como un acto suicida de la Escherichia coli en general, por extensión de las otras enterobacterias. Es por eso que in vivo no se manifiesta resistencia de forma importante para la fosfomicina, al menos hasta el día de hoy. Esto va a cambiar con el tiempo, es muy probable. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, este tipo de artículos, ¿no? Beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Como la fosfomicina tiene actividad sobre este tipo de cepas. Cuando hablamos de tasas de resistencia, por ejemplo, son muy bajas, ¿no? 0,3, que es lo mismo decir una sensibilidad de 99,7%. Siempre para el caso de Klebsiella va a ser menor, ¿no? Esa tasa de sensibilidad, o en todo caso va a ser mayor la resistencia, pero igual no deja de ser un fármaco importante porque la sensibilidad es mayor a 90, ¿no? Son diferentes familias de beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Las SHIF, las CTX, ¿no? Las TEM son grupos específicos, pero es importante tenerlo en cuenta porque si comparamos, por ejemplo, ahí está, miren, tasas mucho más altas de resistencia, superando el 60-70% cuando hablamos de quinolonas, ¿no? De otro tipo de fármacos que actualmente también usamos. Acá lo mismo, miren, habla específicamente de beta-lactamasas de espectro extendido en este tipo de enterobacterias y cómo la fosfomicina podría ser una muy buena alternativa, ¿no? A un número mucho más grande de aislados, ¿no? Siempre con cifras importantes de sensibilidad que superan el 90%, ¿no? Cuando hablamos de E. coli específicamente llega casi al 97% de sensibilidad, por lo tanto es una muy buena alternativa, siempre pensando en IQ baja, ¿no? Y al igual que en el estafilococo, en los gram positivos, siempre buscamos terapias de tipo oral para poder, digamos, tratar de forma ambulatoria. Más o menos es lo mismo aquí. Deberíamos de tener en cuenta esa posibilidad. Y fíjense que si tenemos, por ejemplo, Escherichia coli productora de beta-lactamasas de espectro extendido, el ertapenem es una muy buena alternativa. De hecho, porque por definición las BLE hidrolizan, si nosotros recordamos, hasta cefalosporinas de cuarta generación, pero de ahí no van. En cambio, carbapenem sí o sí debería ser sensible, sí o sí. Por eso es que el ertapenem tiene 100% de posibilidades de funcionar. Pero cuando comparamos nitrofurantoína y fosfomicina, miren, no es despreciable el porcentaje de sensibilidad
y en todo caso no es estadísticamente significativo la diferencia y son fármacos equivalentes en cuanto a eficacia. Si valoramos los otros 3 puntos que debemos de valorar en el tratamiento antimicrobiano, o sea, aparte de eficacia, seguridad, conveniencia y costos, superamos a los carbapenems cuando hablamos de ITU baja. Por eso es que las dos alternativas, fosfomicina y nitrofurantoína, son importantes para poder, digamos, ser consideradas en este tipo de terapia. Esto ya está escrito hace muchísimos años, incluso hasta en los manuales que manejamos, ¿no? Cuando hablamos de ITU baja siempre, por si acaso, siempre, ¿no? Una sola dosis de fosfomicina, prometamol, una sola dosis por vía oral, dosis única, ¿no? Y cuando hablamos de cepas BLE, lo mismo, junto con el artapenem, fosfomicina está ahí. Es una forma muy interesante. ¿Se puede utilizar en las gestantes? Por supuesto que sí, está en el grupo B, similar a las cefalosporinas, similar a los betalactámicos, ¿no? Por lo tanto, son alternativas que deben de ser consideradas y está muy bien, ¿no? Está muy bien porque no nos podemos cerrar solamente en un grupo determinado de antibióticos. Ahí está, otra vez lo mismo, una sola vez, un solo día, una sola dosis de 3 gramos por vía oral, ¿no? Resulta mucho más contundente que si comparamos con las otras alternativas. Y peor aún si hablamos de resistencia, los betalactámicos van a sufrir por las betalactamasas más, no fosfomicina ni nitrofurantoína. Entonces son alternativas que habría que tomarlas en cuenta un poco más. ¿Por qué funciona? Dentro de otras cosas, aparte de lo que hemos comentado del mecanismo de acción, es porque su concentración en orina, miren, si lo comparan con la concentración máxima en sérica, hay una diferencia importante, 200 veces su concentración. Entonces concentra 200 veces más en vías urinarias bajas que en sangre. Entonces eso hace de que obviamente sea esa uno de los motivos para que funcione bien. Y lo mismo, ojo, es un antibiótico tiempo dependiente, es decir, tiene una eficacia mayor cuando la concentración inhibitoria mínima es superada por la concentración del antibiótico, ¿no? El mayor tiempo posible. Y fíjense que con una sola dosis, de forma permanente, 72 horas, la concentración permanece por encima del MIG. Cuando se utilizan dosis múltiples, 2 dosis por ejemplo, hay artículos que hablan de 3, dependiendo, para ciertos escenarios epidemiológicos, se tendría que dar la siguiente dosis a las 72 horas. Con eso se logra 7 días de forma ininterrumpida, ¿no? Una concentración por encima del MIC. Entonces, todas esas características hace de que a nivel de ITU baja sea una muy buena alternativa. Ahora, existen factores de riesgo en los cuales nosotros deberíamos de pensar y sopesar antes de asumir de que estamos frente a una bacteria MDR, ¿no? Por ejemplo, que haya tenido la persona un aislado de bacteria MDR, gram negativa obviamente, previa, ¿no? En los últimos 3 meses se tiene que trabajar. Si ha tenido eso, entonces esta vez puede ser también por lo mismo. Si es una paciente involucrada con el ámbito intrahospitalario, por lo que es personal de salud o por lo que es una persona que se ha hospitalizado también en los últimos 3 meses, obviamente es otro factor de riesgo. El uso de antibióticos previos, así sea en una sola dosis por profilaxis o lo que sea, de fluoroquinolonas, de cotrimoxazol o de betalactámicos de espectro amplio, tal es el caso de cefalosporinas de tercera generación, lo mismo, ¿no? Y el haber permanecido o haber viajado últimamente a zonas de vamos a decir, de alta prevalencia de ese tipo de bacterias, que en nuestro entorno prácticamente ya es un punto ganado porque estamos en una zona más o menos de esas características. Entonces, se debe de valorar estas cosas antes de iniciar la terapia. Fíjense, este algoritmo es muy simple, pero es algo que deberíamos hacer y la mayoría de veces no lo hacemos, ¿no? Sobre todo cuando recibimos a pacientes en la emergencia. Para ese ITU, ceftriaxona y listo. No debería ser esa la forma. Lo primero es valorar si es ITU baja, ¿no? Si estamos frente a una ITU baja, o sea, no tiene características de alta, la siguiente pregunta es valorar si tiene o no factores de riesgo para bacterias MDR, las que acabamos de ver. Si no la tuviese, ¿no? Si no la tuviese, simplemente no se toma urocultivo y se procede a dar, ahí está, miren, nitrofurantoína, si hubiese posibilidad de cotrimoxazol, fosfomicina, ¿no? En cambio, si la persona sí tiene factores de riesgo para bacterias MDR,
se tiene que obtener cultivo y lo mismo se inicia con fosfomicina, nitrofurantoína. Fíjense, cuando hay factor de riesgo de resistencia, cotrimoxazol ya no se toma en cuenta, pero sigue siendo fosfomicina y nitrofurantoína. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer. En ningún momento se aconseja arrancar con ceftriaxona, porque para empezar, si hubiese resistencia, es inferior a la nitrofurantoína y a la fosfomicina, ¿no? Eso es casi como decimos folclore médico, o sea, es una cosa que nos hemos acostumbrado, pero no está, digamos, argumentado en alguna literatura. Bueno, con el tiempo no nos hemos quedado solo en las beta-lactamasa de espectro extendido, está en crecimiento los otros tipos de resistencia por beta-lactamasas mucho más, vamos a decir, de mayor generación, las carbapenemasas, ¿no? Donde las KPC nos preocupan las metalo-beta-lactamasas también, propias generalmente de ciertas bacterias, que las no fermentadoras, y en ese entender a veces queremos echar mano a los antibióticos nuevos, entre comillas, para bacterias gram negativas, ¿no? Entonces, es bueno considerar, solo vamos a mencionarlo de refilón, porque no es el tema. Por ejemplo, la cefalosporina de sexta generación, ¿no? El cefiderocol. Si bien es cierto, diseñado justamente para eso, que es de utilidad justamente en ITU complicada, en neumonía intrahospitalaria, en asociada a ventilador, siempre por bacterias gram negativas MDR, tiene su, vamos a ver, bondad de actuar sobre pseudomonas acidooriginosas, es decir, sobre los no fermentadores, ¿no? Y es una muy buena alternativa, pero qué tan a la mano lo tenemos, entonces eso para nosotros es una gran limitante, ¿no? Ceftolozano tazobactam tampoco lo tenemos muy a la mano, ¿no? Me imagino en algunos ensayos clínicos, etcétera, podrán tener acceso, pero no es algo que esté al alcance de forma general, ¿no? Lo mismo, acá también, cobertura pseudomonas, interesante, pero fíjense, tiene ciertas indicaciones, ¿no? Tiene ciertas indicaciones, por ejemplo, cuando hablamos de gram positivos, nos limita un poco, ¿no? Enterococo y estafilococo por naturaleza son resistentes, entonces no nos va a servir, digamos, de forma muy empírica. Esto tendría que ser para terapia dirigida, o sea, si el antibiograma nos sugiere la presencia de bacterias con características de sensibilidad a este tipo de bacteria, a este tipo de antibiótico, perdón, ¿no? Esto es lo que más se ha ido viendo ahora último, famoso ceftazidima bivactam, ¿no? Acuérdense que nos va a servir no solo para BLES, para carbapenemasas, pero tipo KPC, no tiene actividad contra Cinetobacter, ¿no? Ni contra las otras que producen metalo-beta-lactamasas, hay que considerar eso. Entonces, arrancar solo por arrancar de forma empírica tampoco es lo mejor, tiene que ser terapia dirigida cuando nos conste que lo que hemos aislado está en el grupo de bacterias susceptibles, ¿no? Tampoco contra anaerobios, y sí funciona en ITU complicada, en infecciones intraabdominales, neumonías intrahospitalarias, para lo cual ha sido aprobada, pero no es que sea la panacea y que eso nos va a solucionar todo, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo. Meropenem vaborbactam, otra que tampoco la tenemos a nuestro alcance, y lo mismo que el anterior, no es activo contra metalo-beta-lactamasas, ¿no? Pero sí para bacterias que hacen resistencias a carbapenems, que están en el grupo de las enterobacterias, obviamente, y con las mismas indicaciones que el anterior, coberturando también bacteriemia, ITU complicada, importante, ¿no? Siempre cuando hablamos de la sospecha o razonable, o mejor aún, aislamiento de KPC, van a ser alternativas. Entonces, es importante tener en cuenta cuándo echar mano a antibióticos, digamos, que tengan cobertura para bacteriemia, para ITU alta, etcétera, y cuándo trabajar solamente con antibióticos que actúan sobre ITU baja, en ese segundo grupo que acabo de comentar, siempre dejando de lado a beta-lactámicos, porque vamos a generar más beta-lactamasas, ¿no? Por eso es que hablábamos de la nitrofurantoína y de la fosfomicina en ese tipo de situaciones. Y venecilastatina, relebactam, lo mismo. Si lo observamos, tampoco es activo contra metalo-beta-lactamasa. Siempre KPC es la principal posibilidad para poder, vamos a decir, tener lugar, ¿no? Dentro de la terapéutica. Siempre ITU, una posibilidad, infección intraabdominal nos puede ser de mucha utilidad, pero siempre cuando hayamos aislado, si no vamos a dar de forma empírica y de repente justo estamos frente a bacterias que no son sensibles y va a ser por gusto y vamos a generar simplemente que se produzca resistencia a este tipo de antibióticos. Bueno, les agradezco, gracias por la atención, espero que sirva de algo lo que hemos comentado.
Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Leonel Martínez. Valiosísimas las precisiones que nos ha hecho en relación a la interpretación y lectura del antibiograma, uno de los puntos probablemente en el que todos tenemos deficiencias, estoy seguro, mismas que van a disminuir luego de haberlo escuchado. Muchísimas gracias, muy buenos días y gracias nuevamente.